Pati, estaba leyendo acá un dato muy interesante. Hace exactamente 100 años existía la primera cédula de identidad acá en el país, hace un siglo. Y hoy se está dando un paso gigantesco porque no solamente vamos a tener la cédula de identidad física, exacto, sino también tendremos la posibilidad voluntaria de tener una cédula de identidad digital para facilitar todos nuestros trámites. ¿De qué se trata todo esto? Se lo preguntamos de inmediato a Antonia Gajardo, que nos tiene todos los detalles. Anto, ¿cómo estás? Hola, Antonia. Hola Robert, hola Pati, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Si lo adelantabas, Robert, se trata de una iniciativa que va a ser finalmente dispuesta a todas las personas que residen en nuestro país a contar del 16 de diciembre. Todo esto en búsqueda, ¿cierto?, de poder modernizarse, y a pesar de que nosotros pudimos conversar hoy día y asistir al archivo del registro civil ubicado en la comuna de Santiago también para conmemorar los 100 años de la primera documentación que identifica a los chilenos que viven, ¿cierto?, en nuestro país y que han pasado por varias, ¿cierto?, propiedades. Ahora lo que busca es modernizarse, y a pesar de que nos indicaron por parte del directorio del registro civil que las tasas, por ejemplo, de falsificación de este tipo de documentos son bajas, hay que modernizarse al igual que las prácticas delictuales. Hay varias particularidades, por cierto, y mayores propiedades de seguridad que van a contar este nuevo documento de identificación, tanto la cédula como el pasaporte. Por ejemplo, hay un huemul en la parte física, ¿cierto?, del carnet de identidad. En lugar del copihue van a haber araucarias. Otra particularidad que va a ayudar, ¿cierto?, a gran parte de nuestra población es que cuenta con lectura braille, o sea, las personas no videntes van a poder formar parte. Es una medida bastante con inclusión, ¿cierto?, para poder ejercer mayor esta situación al momento de ir a comprar algo, ir a hacer un trámite, ir al banco, por ejemplo. El chip, que ahora cuentan nuestras tarjetas de identificación, nuestras cédulas, carnet de identidad, como quiera llamarlo, va a ser igual que una tarjeta de débito o de crédito. Este chip va a ser sin contacto. El QR, que también va a poseer esta nueva tarjeta de identificación, tiene más poder, tiene la capacidad, nos indicaron desde el directorio, de guardar las firmas electrónicas, y también, como habían adelantado ahí en el estudio, va a tener la posibilidad de las personas que quieran, por cierto, poder hacerlo de manera digital. Uno va a poder descargar una aplicación del registro civil, obviamente registrar los datos, la foto, vamos a tener que hacer ahí una fotografía de nuestro rostro, ir girándolo para que estén todos los datos biométricos en el celular, pero no es que uno va a poder tener, por ejemplo, este carnet en la billetera electrónica de nuestro teléfono, sino que en esta aplicación, y uno lo va a hacer y lo va a ocupar de manera complementaria. Pasemos ahora a escuchar las declaraciones del director del registro civil, que nos entrega más antecedentes sobre esta nueva cédula. Escuchemos. Primero, señalar que la nueva cédula va a tener la capacidad que tiene chip, igual que ustedes verán, igual que la actual, que tiene chip, sí, pero el chip se ve y tenemos capacidad de que sea sin contacto. Es decir, usted antes tenía que, y esto tiene que colocarlo en un lector. Hoy día va a pasar igual que las tarjetas de débito o crédito, sin necesidad. También tenemos el QR. Este QR es mucho más poderoso, igual que el chip, que tienen capacidad para incluso alojar, si así lo acordamos, la firma electrónica avanzada, va a poder estar en el chip. Y eso es parte también, además de los diferentes, que esto es visual, se puede ver, está el huemul, hay un cambio, está la araucaria, antes estaba el copihue, si ustedes se recuerdan. Vamos haciendo cambios que son parte de un proceso de adaptación. El nuevo sistema de identificación que va a comenzar a tener nuestro país el 16 de diciembre de este año. O sea que en muy pocos días más vamos a poder empezar a funcionar con un nuevo sistema de identificación que tiene muchas novedades. El nuevo sistema de identificación implica que nuestro país está dentro de los 5 sistemas de identificación más avanzados que hay en el mundo entero. La nueva cédula de identidad y los nuevos pasaportes van a ser de los más seguros que hay en el planeta. Nos va a poder permitir mejorar, por cierto, todo el sistema de identificación. Tiene además este avance que va a ser la cédula o la identificación digital, que nos va a abrir a un conjunto de oportunidades, y vamos a empezar con distintas etapas con la identificación digital.
Antonia, tengo una duda porque esto es muy interesante y muy práctico porque va a facilitar poder hacer muchísimos trámites de forma online sin la necesidad de estar presencial. Ahora bien, si yo ya tengo mi carnet de identidad y quiero acceder a este carnet de identidad digital, ¿tengo que ir a sacar un nuevo carnet de identidad físico para que me den el digital también? ¿O ya teniendo mi cédula de identidad que todos tenemos, Claro, podría pedir una versión digital? Mira, Robert, si quieres actualizarte y modernizarte, por cierto que puedes sacar esta nueva cédula, pero la digital es complementaria. Por ende, si tienes la antigua no puedes sacar la digital porque va unida. Por ende, si quieres sacar la nueva, sacas la nueva, pero ojo, porque nos indicaron ahora del registro civil que hay más de 2.000 personas tratando de tomar una hora para el 16 de diciembre, el día que finalmente van a comenzar a operar. Así que van a haber muchas personas que, aparte de tener el carnet cierto vencido, quieren modernizarse y poder tener finalmente esta cédula nueva. Pero sí, recordar ahí y hacer el hincapié que todas las personas van a poder acceder a esta cédula y también poner ojo a que las cédulas que no estén adportas, por ejemplo, de vencer, van a seguir funcionando igual. Si usted tiene una cédula en su casa que está y que vence el 2027, la va a poder seguir utilizando de buena forma. Ahora pasemos a escuchar las declaraciones de las personas. Obviamente les preguntamos qué les parece esta modernidad que vamos a poder ver en todos los registros civiles a contar del 16 de diciembre. Escuchemos. Excelente, excelente noticia porque eso ya se plantearía como para no ser abuso de otras personas cuando uno se le pierde el carnet, que la gente hace mal abuso del carnet. Yo encuentro que es excelente la noticia, es buena. Bueno, me parece súper bien que incorporen también a las personas no videntes, porque ahora estamos en una sociedad súper inclusiva, así que esta medida me parece súper. Muchas veces uno se queda los documentos en la casa, pero hoy en día la tecnología está tan avanzada que el celular es imprescindible en estos momentos. no, me parece maravilloso porque en realidad hay que aprovechar la tecnología, la inclusión también es súper importante, entonces entre mayor cantidad de personas puedan verse beneficiadas con eso, es maravilloso. Creo que siempre es bueno mantenerse renovado, así que sin ningún problema yo la sacaría, aparte que es económico renovar, entonces no es problema eso. Una medida que por parte de las autoridades, cierto, se ha visto, se ha manejado desde hace varios meses atrás. Ya llevan 3 de marcha blanca y 8.000 documentos ya impresos que sirven, cierto, como modo piloto para estas personas, para ya las más de 2.000 personas que están en la fila electrónica para poder recibir esta cédula nueva a contar del 16 de diciembre. Y la novedad es que podríamos incluso eventualmente a contar de marzo ya verlas, por ejemplo, la digital, tanto en la DGAC, en el aeropuerto, en las compras, en el banco, así que es una medida que obviamente facilita y moderniza todo este sistema de identificación que ya cumple 100 años. Muy buena noticia entonces, Antonia, para poder facilitar los trámites y poder llevar nuestra cédula de identidad a todos lados, muy probablemente acá en el celular, sin la necesidad también de andar con la cédula física a todos lados. Muchas gracias, Anto. Ya volvemos contigo. Gracias, Antonia.